hermano, contento, alegre, porque vamos a alabar a ese Dios poderoso a través de su palabra. El tema de hoy es Daniel en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor. Poderoso Rey, gracias porque tú eres santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo para la salvación de nosotros, Señor, que realmente no teníamos salvación por nada si no fuera por tu Hijo amado, por ese Cristo Jesús. Gracias a ti, Señor, y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Entonces, mi hermano, estamos contentos porque hoy es un día que se celebra pues la resurrección de nuestro Señor, y sabemos que esta va a ser una historia que ya muchos hermanos ya la conocen, pues, porque es una historia que nosotros podemos, digamos, lo que hemos leído en la Biblia, sabemos que es una historia conocida, pues, por todos los cristianos. Lo que sí tenemos en mente en nuestra vida es que esa fue una historia grande. Esa fue una historia que realmente, como todo ser humano, pensamos que es algo increíble, pues, como ser humano. Pero sabiendo el poder de Dios, es algo que realmente solo Dios tiene ese poder para hacer esos milagros, para hacer con su gran poder, hacer lo que Él realmente quiera. Esta historia de Daniel es algo impactante en nuestra vida, porque Daniel tenía ese don, como José, de interpretar sueños, y era un hombre muy inteligente, dotado por el Espíritu que Dios le dio. Entonces, ya quisiéramos tener todo ese don, que a veces nosotros hacemos esfuerzo para poder realmente predicar la palabra de Dios con el esfuerzo que hacemos nosotros. Pero Daniel tenía ese don, que Dios lo había escogido para interpretar sueños y dar consejo a los grandes reyes de la época. Ahí pueden buscar, hermano, en Daniel 6, del 1 en adelante, porque es importante, hermano, de que nosotros sepamos la historia realmente, porque hay predicadores que te buscan el versículo ya adelantado y lo que hace es confundirte, porque no entendés cómo inició la historia de Daniel. Y aquí nos vamos a dar cuenta nosotros cómo es realmente la historia de Daniel. Dice Daniel 6:1 en adelante: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas
que gobernasen en todo el reino. O sea, sátrapas, se le llama ministros, se le llama consejeros, se le llama alcalde, porque es un reino grande, que es Babilonia. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, entre los grandes estaba Daniel. ¿Por qué? Porque realmente Dios escogió a Daniel para que realmente sepan que el poder de Dios a través de sus hijos siempre está presente. Pero Daniel mismo era superior a esto, dice, sátrapas, gobernadores, porque había en él el espíritu superior. Es lo que yo le decía, hermano, que Daniel era dotado con el espíritu superior de Dios, que él podía tener ese poder de interpretar sueños, de tener palabras perfectas, que él podía hablar de una manera superior por el espíritu que Dios le había dado. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, dice. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para causar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, porque era un hombre de Dios, hermano. Era un hombre dedicado a la oración. Él oraba 3 veces en el día a ese gran Dios poderoso que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, Jehová. Entonces él siempre tenía la costumbre de adorar a ese rey, a nuestro Señor Jehová. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Entonces ya ellos estaban haciendo un plan maestro para buscar la manera de perjudicar a Daniel. Pero nosotros sabemos, hermano, que es importante que el que está con Dios, el que es hijo de Dios, el que obedece a Dios, Dios lo protege de toda maldad de este mundo. Porque en que nosotros a veces nos frustramos en nuestras vidas y decimos que por qué pasan cosas que no deben de pasar,
realmente Dios tiene un propósito en nuestra vida. El propósito de Dios con Daniel era demostrar que el poder de Dios es más poderoso que todos esos reinos grandes que existían en ese entonces. Entonces todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo firme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera o rey sea echado en el foso de los leones. Entonces estamos viendo de que directamente toda esa maldad era para Daniel, porque ellos sabían que Daniel todos los días le pedía en oración 3 veces al día hacia nuestro Dios Jehová. Entonces todos se reunieron en complot cómo buscar y perjudicar a Daniel. Pero ellos no sabían que él tenía a ese Dios que realmente lo puede todo y para él nada es difícil. Por eso nosotros no tengamos miedo, hermano. Nos podemos enfrentar con grandes imperios. Pero si Dios está con nosotros, si Dios nos cuida, Dios siempre va a salir triunfante, porque Dios es poderoso. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no le importó nada de lo que realmente le pasara, porque él tenía confianza que Dios lo salvaría de cualquier situación, de cualquier problema, porque él era fiel a Dios. Porque nosotros tenemos que ser fiel a Dios, orarle todas las veces que queramos, pedirle a Dios y saber que Él te va a responder en su momento. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, le dice, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Es algo que no se podía echar para atrás el rey Darío, porque él al comienzo realmente no sabía que era un complot contra Daniel, pero al final de los capítulos que vamos a leer, de los versículos, nos vamos a dar cuenta de que fue un complot contra Daniel. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces realmente sabemos que eso era directamente para Daniel. Todos se juntaron contra él. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, porque le tenía un aprecio grande a Daniel. Pero como era un edicto que no se podía volver atrás, él buscó la manera de salvar a Daniel, pero no había maneras. Pero sabemos que tenemos a ese Dios, que para Él nada es imposible, hermano. Todo lo imposible es posible para Dios. Amén. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces el rey tenía fe en el Dios de Daniel, porque él no quería que le pasara nada a Daniel. Él le tenía un aprecio grande. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo
acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayudó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Mire cómo estaba preocupado el rey Darío, porque él miraba realmente la injusticia que realmente habían cometido todos estos ministros. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Le hace la pregunta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Eso es maravilloso, hermano, porque sabemos que el poder de Dios está con la gente que realmente es fiel con Él. Por eso nosotros tenemos que ser fiel con Dios, para que Dios realmente siempre nos salve del foso, de cualquier situación donde estemos. Porque ese Dios que tenemos nosotros es el único que tiene poder sobre todo el universo. Y aquí viene lo más grande. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, que es nuestro Dios Jehová, que es nuestro Dios Jesucristo. Amén. Porque si nosotros confiamos en Dios, en que las personas nos hagan maldad, siempre Dios nos va a librar de toda maldad. Esa es la esperanza que tenemos, porque Dios sí tiene poder, porque Dios existe, porque Dios es grande en misericordia. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Miren qué justo era ese rey Darío. Echó a toda la familia, de todos los ministros, de todas las personas que le quisieron hacer daño a Daniel.
Eso fue algo espantoso, hermano. Por la maldad que hicieron, la pagaron. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra. Paz os sea multiplicada, dice Darío, de parte mía impuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces es importante que aquí el rey Darío está reconociendo que el Dios viviente es el Dios de todo el mundo. Él está reconociendo que es el único Dios al que podemos confiar, al que podemos pedir, porque es el Dios viviente, es el Dios que vive, es el Dios que realmente nos da ese alivio de paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Entonces aquí nosotros, hermanos, nos damos cuenta cómo el poder de Dios se refleja en que realmente nosotros si tenemos fe y le pedimos a Dios y le decimos: Señor, realmente estamos en tus manos, lo que el enemigo me quiere hacer, tú estás conmigo, tu poder está conmigo, tu presencia está conmigo, tú eres mi refugio, tú eres mi callado, tú eres mi todo, Señor, porque tú tienes el poder de este mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Tú nos creaste a todos nosotros. Vamos a hacer una oración, hermano, para que Dios nos dé entendimiento. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias. Poderoso Rey, Santo, Santo eres tú, Señor. Sabemos que tú, Señor, tú tienes el poder absoluto de este mundo, Señor. Sabemos que tú nos puedes librar de todo nuestro enemigo, el que no quiere hacer maldad. Tú tienes el poder. Tú lo has demostrado durante siglos, durante muchos años, porque tú eres el Dios viviente. Vive Jehová de los ejércitos. Vive nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Te pedimos por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, por todas las personas
que confían en ti, Señor. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos, te lo imploramos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén. Gracias, hermano, que Dios me lo bendiga, que Dios siempre me le dé sabiduría y entendimiento en su palabra. Gracias. Siempre lo invitamos a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuchen la palabra de Dios, el Evangelio que salva. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias.